Gracias, Jesús. Muy bien. Que Dios le bendiga en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Yo quiero compartir una palabra para que usted pueda enseñarle a otros, porque tiene que ver justamente con la necedad. Y yo creo que quizás usted no pertenece a ese grupo, pero hay gente que, a pesar de ser cristianos, se han convertido en cristianos necios. No escuché la mente. Se han convertido, a pesar de que confiesan a Jesucristo, confiesan al Señor como su Salvador, pero lastimosamente dentro de los hijos de Dios hay hijos necios que de alguna manera se niegan a vivir conforme a la vida agradable que Dios les quiere dar. Y usted dice, pero apóstol, ¿quién se va a negar a vivir una vida agradable? Tiene que ser muy necio. Exactamente. Hay cristianos necios que guardan tanto cuidado con su propia necedad, que esa propia necedad los está llevando a vivir fuera de lo agradable, ¿no es cierto?, de hacer lo que Dios quiere. Entonces, en algunas cosas, en algunas partes de su vida, siguen viviendo como inconversos, siguen viviendo como personas que no agradan a Dios, porque simplemente no es que Dios no los ame, sino que sus acciones no son agradables delante de Dios, porque todavía mantienen, o por lo menos han entrado en necedad. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 4, verso 22, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Gaby, baja un poquito el micrófono o ponerle más grave. Gracias, ahí está. ¿Sí? La palabra de Dios dice que son sabios para hacer lo malo. O sea, un necio bíblicamente es alguien que elige apartarse de los caminos de Dios, que elige apartarse de las cosas de Dios para seguir su propio camino. Aunque, le vuelvo a reiterar, aunque va a la iglesia, aunque viene al culto, o pueda decir por ahí que es cristiano y pueda decir por ahí que ama a Dios, está bien, eso son cosas que no las vamos a negar, pero el hecho es que sus actos, sus palabras, lo que dicen, lo que hacen, justamente hacen y dicen todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. ¿No? O sea, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? De alguna forma viven desafiando la autoridad de Dios. Porque si a usted Dios le dice vaya hacia la derecha y usted va hacia la izquierda, no hablamos que usted es una persona mala, pero sí desobediente. Y ahora, si usted mantiene el pensamiento de que tiene que ir hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, y que usted tiene que ir por ese lado, porque usted sabe que por ahí Dios le dice lo contrario, y usted no lo hace, usted se vuelve un necio. ¿No? Y esa es muchas maneras, en muchas formas las personas viven de esa manera, justamente por negarse a hacer lo que Dios quiere. Porque piensan que aún siendo cristianos pueden hacer lo que se le antoja sin sufrir consecuencias. Y es imposible. Siempre la consecuencia de lo errado va a estar, en mayor o en menor medida,
vida la vamos a tener que sufrir. ¿No es cierto? Usted por un tiempo puede ir para el otro lado y usted puede decir, mira, no me pasa nada. Pero ojo, que te va a pasar. ¿Por qué? Porque la consecuencia va a venir. La consecuencia tiene que venir. Entonces, yo anoté algunas cosas que son interesantes, ¿no? De cómo viven los cristianos necios. Entonces, lo primero que anoté, si usted lo quiere anotar y si no, por ahí puede ver después el video. Los cristianos necios viven engañados en su propia opinión. Tienen una opinión personal de todo, de cómo tendría que ser todo, de cómo tendría que estar todo, de cómo tendríamos que hacer los que estamos de este lado todo y cómo tendrían que hacer los que están del otro lado todo, pero justamente ellos, como son necios, no hacen nada. Por eso la palabra de Dios dice del libro de Proverbios, vamos al libro de Proverbios que ahí sí que nos da algunas pautas. Proverbios 12, verso 15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, ahí te dice, es sabio. ¿Entiende? Entonces, el cristiano necio trata de imponer siempre su pensamiento, trata de imponer siempre su opinión por sobre la palabra de Dios. Y se cree sabio. El problema es que se cree sabio, ¿no? Es un gran problema de los argentinos. Nos creemos que todos sabemos de todo. ¿Viste? Como siempre digo, usted escucha, usted se sienta o se sienta al lado de una mesa de café donde hay 5 o 6 personas, todos saben de todo, son todos médicos, todos abogados, directores técnicos, son todos de todo. Es un problema de los argentinos, pero también es un problema de los necios, porque quieren seguir su propia opinión por sobre la palabra de Dios. O sea, hasta tratan de tergiversar la palabra de Dios para hacer valer su propia opinión. Ellos dicen, la palabra de Dios no dice tal cosa, o te dicen, esto no era para este tiempo, esto no es para este tiempo, porque ellos mismos hacen su propia opinión de las cosas, entonces después tratan de ¿qué? Ir en contra de la palabra. ¿Para qué? Para que su propia opinión esté por encima. O sea, a ver, argumentan cosas por encima de la palabra de Dios. El problema no es que lo hagan solamente por encima de la palabra, sino que lo hacen por encima de la voluntad de Dios. El año pasado yo escuché, no sé, 50 argumentos distintos que te decían que no había que diezmar. Lo escuché en Facebook, lo escuché en la radio, lo escuché deliberado. El diezmo es para hoy, es para ayer, para mañana, para el futuro, para la luna, para Marte, qué sé yo. Y no podían sostener lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con ese argumento? Se cae. Pero ¿qué pasa? Como son necios y tratan de argumentar en contra de lo que dice Dios, siguen insistiendo que no es para ahora, que fue para ayer, que sí, que no, que sí. ¿Entiende? Cuando usted ve a alguien que trata de argumentar en contra de lo que la palabra de Dios dice, esa persona directamente es un necio. Porque ¿cómo vas a argumentar sobre algo que Dios determinó? ¿Cómo vas a argumentar sobre algo que Dios dijo que sí? ¿Cómo vas a argumentar algo sobre Dios, lo que Dios dijo que debíamos hacer? Indefectiblemente, dice la palabra de Dios, indefectiblemente diezmarás.
haciendo eso, me estoy volviendo un necio. Lamentablemente. Y como dice el versículo, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Pero claro, ¿no? Que hay una manera de salir de esa necedad. Y ahí abajo dice, siguiendo el consejo. El problema es que a veces no nos gusta recibir consejos. Nos gusta escuchar enseñanza. Ahora, cuando ya son consejos que tocan nuestra propia opinión, consejos que tocan nuestra manera de pensar, cositas que Dios nos está diciendo, ahí ya, viste, es como que miramos de costado y decimos, me parece, ¿no? Que esto no va. Claro. Porque no es que solamente, a ver, Dios vea que esa persona está equivocada. El problema es que todos lo ven. Está bien, nadie se lo dice, pero todos lo ven, ¿no? Pero él sigue pensando que, él o ella sigue pensando que tiene la razón, ¿no? Y no se dan cuenta que necesitan un cambio. Y a veces no se dan cuenta hasta que ya es tarde. Porque la verdad, a veces tienen que pasar algunas cosas para que el necio se dé cuenta que estuvo actuando en necedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice Proverbios capítulo 7, verso 23. Dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Los necios no se dan cuenta que están haciéndose daño a sí mismos hasta que pasa algo por eso que hacen. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Viste, a mí no me pasa nada, te dicen. No, porque la gracia de Dios está conmigo. Yo, aunque no vaya a la iglesia, aunque sea cristiano, aunque no ore, aunque no diezme, nada, que no me pasa nada. Hasta que te pasa. ¿No? Hasta que nos pasa y decimos, uy, qué necio que fui. Y esa es la verdad. Claro. Porque en segundo término, yo anoté aquí que los cristianos necios viven siempre repitiendo sus errores y sufriendo las consecuencias. A ver lo que dice el libro de Proverbios. Vamos a leer. Proverbios 26, 11. Dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es triste ver a cristianos que a pesar de que Dios les advierte, a pesar que Dios les dice, a pesar que Dios les muestra, siguen haciendo y cometiendo el mismo error. Es triste ver que hay cristianos que Dios les está mostrando a través de las prédicas, a través de lo que sea, a través de una enseñanza, que están equivocados, pero siguen repitiendo el mismo error porque no quieren salir de su necedad. Claro. Y a veces parece que no le interesa entender que lo que está haciendo le está causando dolor. Sigue haciendo lo mismo, sigue diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, hablando lo mismo, metiéndose en el mismo problema. Y no es que Dios no le diga nada, Dios se cansa, o sea, se habrá cansado de avisarlo.
Pero a veces como somos tan necios en creer que todo lo hacemos bien, creer que todo lo hacemos perfecto, creer que somos personas que no nos equivocamos en nada, que tenemos autoridad para hacer lo que se nos antoja, porque viste, yo soy cristiano de toda la vida, ¿no? Pero a veces se siguen enredando en la misma situación y uno se da cuenta que es por la necedad. Yo no estoy hablando de que sean malas personas, ni que sean personas endiabladas, endemoniadas, ni nada por el estilo. Lo que sí hablo es de que muchas veces la persona necia no va a salir de la necedad hasta que haga la decisión de salir, hasta que empiece a tomar consejo, hasta que empiece a reconocer que lo que está haciendo es solamente el producto de su propia necedad y es algo que Dios le está diciendo que haga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende? Por eso a veces no tenemos que ser tan necios en decir, bueno, yo sé lo que hago. Está bien, nadie le dice que usted no sepa lo que hace, pero no se vuelva un necio. No crea que lo que hacemos siempre está bien. A veces tenemos que recapacitar sobre nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y recapacitar de verdad, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Lo que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿No le agrada a Dios? ¿Me pone en peligro mi vida espiritual? ¿Pone en peligro mi relación con Dios? Porque con eso de que Dios está en todos lados, ¿viste? Gloria a Dios. Los cristianos necios, miren, si hay algo que le gusta a los cristianos necios, es ser prósperos. A todos nos gusta ser prósperos, pero particularmente les gusta ser prósperos. Pero la misma prosperidad que ellos quieren los empieza a destruir por una simple razón. Quieren prosperar de cualquier manera. Y no se puede prosperar de cualquier manera. ¿Entienden? Eso es lo interesante. No se puede prosperar de cualquier manera. Hay que saber, como dice Dios en la Biblia, en la palabra, lo bueno que es saber hacer las cosas conforme a lo que Dios nos dice. Dice Proverbios capítulo 1, verso 32. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Se da cuenta? La prosperidad a través de la necedad te echa a perder. ¿Por qué? Y porque uno prospera de cualquier manera, quedándose con lo que es de Dios, haciendo cosas que no debe. Entonces seguramente eso es prosperar neciamente. Toda persona, todo cristiano debe anhelar, como dice la palabra de Dios, su vida de bendición, ¿no? O la vida de bendición que Dios nos promete. Pero no es enfocarnos simplemente en la prosperidad, no es enfocarnos solamente en lo que podemos tener, sino enfocarnos en lo que Dios puede hacer por nosotros, en lo que dice la palabra de Dios que Dios va a hacer por nuestras vidas. Y no enfocarnos cuánto voy a tener, porque Dios te va a ayudar, seguramente Dios te va a prosperar, pero no hay que ser necio, hay que ser una persona que sepa ser sabia con respecto a la finanza, con respecto a las cosas de Dios, ¿no es cierto? A veces nosotros decimos, bueno, yo tengo una vida espiritual, pero las cuestiones de finanzas las manejo como quiero. Y está bien, usted puede manejar como quiera, puede hacer lo que quiera, pero una cosa es que nosotros le demos las cosas a Dios enteramente para que Dios tenga las cuestiones, o mejor dicho, nos haga prosperar conforme a lo que dice su palabra, o le damos lo que nos corresponde, o sea, nuestra vida, oramos, buscamos de Él y lo demás lo manejamos a nuestro propio criterio. El problema es que cuando nos va mal en la vida cristiana, porque no prosperamos, no crecemos, y qué sé yo, no le podemos echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Y porque si yo no le doy las finanzas a Dios le doy todo, ¿viste? Le doy el problema del matrimonio, el problema del trabajo, le doy el problema... Ahora, mis finanzas no, las manejo como a mí se me antoja.
Entonces, ¿sabe una cosa? A veces estamos desfasados en el hecho de que queremos prosperar como un necio, haciendo lo que nos parece. Y no se puede. No se puede. Entonces, muchas veces los cristianos se alejan ¿de qué? Se alejan de la verdadera bendición de Dios, tratando de ir detrás de las finanzas o tratar de ir detrás de la prosperidad solamente para poder estar mejor. Y yo te puedo asegurar que si uno hace lo que Dios le dice, uno hace lo que Dios le ha dicho en su palabra y hace las cosas conforme a Dios, las cuestiones de prosperar son por añadidura, como dice la palabra. Porque cuando dice la palabra que tenemos que buscar de Dios y su justicia, no está diciendo solamente que lo busquemos a Él, está hablando de su justicia, que es la manifestación de su palabra. Si yo busco la manifestación de la palabra por encima de los bienes materiales van a venir. Ahora, pero si yo busco los bienes materiales antes de la manifestación de su palabra, no van a venir. Porque las cosas de Dios son 2 más 2, 4, no se puede desviar de ahí. Yo camino por una senda y esa senda no tiene desvío. Si Dios me dice, vos tenés que buscarme a mí y buscar la justicia para que todo sea añadido, yo no puedo esperar la añadidura sin hacer lo demás. Entonces, muchas veces los cristianos nos equivocamos y somos necios en esto. Tratamos de buscar la añadidura por encima de la búsqueda. Tratamos de buscar la añadidura por encima de la manifestación de su palabra. Tratamos de buscar la añadidura por encima de la obediencia. Tratamos de buscar la añadidura por encima de la responsabilidad. Y no se puede. Es imposible. Por eso a veces dicen, sí, pero yo estoy haciendo y no pasa nada. No, no es que no pase nada. No lo estás haciendo como corresponde, no lo estás haciendo bien. ¿Cuántos dicen amén? A ver. En la vida del cristiano necio siempre hay mucho dolor y sufrimiento, dice la palabra. A ver qué dice. Proverbios. Lo dice la palabra, no lo dije yo esto. 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. No lo dije yo esto, ¿verdad? Claro. Y a veces no es lindo ver una persona que está actuando neciamente, que realmente la esté pasando mal, por necio. No por otra cosa. No estamos hablando de cosas que puedan pasar por una prueba de Dios. Estamos hablando de actitudes que de alguna manera nos llevan a que se provoquen ciertas cosas en nuestra vida por actuar con necedad. Entonces, es feo muchas veces que haya cristianos que la estén pasando mal, pero porque son necios, no es porque, están siendo probados para una obra mayor o están siendo llevados al horno de fuego para mejorar su vida. No, están sufriendo las consecuencias de su propia necedad, el no querer obedecer a la palabra de Dios, el no ponerse bajo la cobertura de Dios, no querer estar haciendo las cosas conforme a Dios. Entonces, cuando viene la consecuencia, la persona dice, y a mí me pasan todas, y yo no sé qué, y yo tengo que hacer esto, y yo estoy sufriendo por todo, pero lo que pasa es que a veces tenemos que pensar que si estoy actuando conforme a lo contrario a lo que dice Dios, algo va a pasar. El enemigo no se va a quedar quieto. Cuando el enemigo ve un desobediente, sabe cómo no. Porque anda oliendo, el enemigo los huele. Anda oliendo desobediente y sabe lo primero que hace, mirá, acá tengo uno. Y ahí empieza, empieza a atacar su mente, su corazón. El hijo pródigo fue un necio, porque se fue de la casa de su padre queriendo hacer su propia vida. Le pidió al padre los bienes y se fue. Ustedes saben la historia. Fue un necio porque podía haberse quedado y disfrutando de todo lo que tenía el padre hasta que el padre
partiera. Pero él dijo, no, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que voy a hacer. ¿Viste? Entonces, entre él y los amigos del campeón que aparecen cuando tienen plata, ¿viste? Perdieron todo lo que tenían. Pero ¿sabe qué? Dentro de esa necedad dice que él volvió en sí. Y eso es lo que el necio tiene que hacer, volver en sí. Volver en sí significa que yo estoy dándome cuenta que lo que estoy haciendo, el camino que estoy tomando no me lleva a ningún lado. Estoy volviendo en sí, estoy entendiendo que mis acciones me han llevado a la destrucción y que ahora tengo que volver. Eso es salir de la necedad, volver en sí. Es como que estabas adormecido en tu mente y ahora lo que estás haciendo te está llevando justamente a despertarte. Porque Dios lo que hace muchas veces es que llegues a un punto para que te despiertes. Tenemos que despertar, nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo o cosas que estuvimos haciendo que no son del agrado de Dios, aunque parezcan buenas. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos en sí. Volvemos a la casa de nuestro Padre, volvemos a las manos de Dios, volvemos a hacer. Y Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos levanta. Lo que no perdona, ¿sabe qué? Mejor dicho, lo que a Dios no le agradaba era la actitud que tenía el hermano. El hermano era necio y no quería cambiar la necedad. Porque usted después, si quiere en su casa, lea la otra parte, la del hermano del hijo pródigo. Ese sí que era necio. Le pedía al padre que nunca le había dado nada y estaba ahí adentro. El padre le había dado todo. A los dos, él vivía con el padre y le dijo, nunca me diste nada. Si le había partido la herencia, ese era más que necio, un vivo vago. Pero vio, entonces, de alguna manera, uno tiene que entender que si está haciendo lo que no debe, a ver, vamos a cambiar el término. Si uno está haciendo algo que se da cuenta que no está bien en la presencia del Señor, porque es algo que a Dios no le agrada, tiene que volver. No puede ser necio y decir, ay, yo sigo la mía, yo muero de pie como los árboles, a mí nadie me cambia la opinión, a mí ni el pastor, ni el ministerio, está bien, hacer lo que quiera, pero el problema no es ahora, el problema es después cuando demos cuenta de la presencia del Señor, porque dar cuenta de la necedad, vamos a dar cuenta. Dar cuenta de la irresponsabilidad, vamos a dar cuenta. Dar cuenta de lo que podríamos haber hecho y lo hicimos, vamos a dar cuenta. Así que el hecho pasa por eso también. El hecho de que si nosotros estamos haciendo lo correspondiente, no importa. ¿Sabe qué tiene que hacer necio? Despertarse, volver. Decir, bueno, Señor, me equivoqué y empezar de nuevo. No mantenerse diciendo todo el tiempo que mueren de pie como los árboles, muero con las botas puestas, a mí no me importa que tiren, que yo tengo el pecho ancho para recibir. Hermano, eso poéticamente y para un poema de Martín Fierro está bárbaro. Pero para la vida con Dios no es así. A veces vamos a tener que humillarlo y decir, Señor, me equivoqué. Señor, estoy actuando neciamente. Señor, no estoy haciendo las cosas bien, pero quiero empezar. ¿Me entiende? Porque aunque seamos necios, no dejamos de ser hijos. Y Dios nunca deja de ser nuestro Padre. Después en su casa, cuando tenga tiempo, lea el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8 y se va a dar cuenta. Por eso en medio de este mensaje, en medio de esta enseñanza, yo le tengo algo que decir a todo cristiano necio que me está viendo, que me está escuchando, que está aquí, si quiere saber. El mensaje es, dejen de destruir su vida con la necedad. Porque aunque nosotros podamos estar haciendo algo que no deben, podemos volver sobre nuestros pasos y pedirle perdón al Señor. El Señor dice en su palabra, volvé y buscame, ¿no? Dice el libro de Amós. Volvé, buscame, le dice al pueblo, y viviréis. Entonces, si las cosas no andan bien, no insistas en hacer las cosas mal.
Si las cosas te salieron mal, no insistas en seguir haciendo lo que te sale mal. Es mejor volver al Señor, es mejor volver a los brazos del Señor. Y como el hijo pródigo, yo tomo ese ejemplo porque a mí me gusta mucho ese ejemplo. El hijo pródigo se despertó y volvió a la casa de su padre. No se fue dando un portazo para nunca más volver. Yo creo que él dejó como una puerta abierta en su corazón por si las cosas salían mal iba a volver. Y su padre también sabía que si él a las cosas le iban mal, él iba a volver. Pero tenemos que ser necios en creer que porque somos de cierta forma o fuimos de cierta forma, ahora podemos hacer lo que queremos. No, tenemos que reconocer que si hemos hecho las cosas mal, siempre el Señor estará dispuesto a perdonarnos, siempre estará dispuesto a fortalecernos, siempre estará dispuesto a guiarnos y por supuesto a darnos el consejo sabio para que salgamos de la necedad y empecemos a caminar en la obediencia y en la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias porque esta noche es una noche de bendición. Y yo sé que el Señor nos ha hablado. Y yo sé que cuando Dios nos habla para bendecirnos. Nos habla para que podamos entender. Para que dejemos aquellas cosas que quizás hasta hoy hemos pensado que hacíamos bien, pero no las hacíamos tan bien. Yo sé que el Señor hoy se regocija en nosotros porque estamos aquí. A pesar del calor, a pesar de algunos problemas, a pesar de las dificultades, sabemos que Dios se regocija en nuestras vidas. Así que en esta noche deja que el Espíritu Santo te hable. Y no te culpes por algunas cosas que no hiciste bien. No te culpes por algunos errores que no hiciste bien. Es el momento de volver. El momento de volver a tener comunión con Dios. El momento de tener una relación más profunda con el Señor. El momento de decirle, Señor, quiero dejar la necedad. Ya me cansé de estar actuando en necedad, Señor, y que todo me salga mal. Empieza a recibir en esta noche la instrucción de Dios. Abre tu corazón, deja que tu espíritu reciba la palabra de Dios. No te niegues a ser un cristiano comprometido con Él. No te niegues a que Él pueda guiarte. No te niegues a que Él pueda dirigirte. No te niegues. No te haces una menor persona por ser dirigido por el Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu del Señor te engrandecerá en medio de las personas porque eres una persona dirigido por Él. Eres un hijo dirigido por tu Padre. No estás dirigido por tus emociones, no estás dirigido por tu necedad, estás dirigido por tu Padre. Por eso en esta noche yo quiero que tomes un momento y le digas al Señor lo que quieras. Dile al Señor lo que sientas, dile al Señor en esta noche lo que tú sientas, pero díselo de verdad. No esperes simplemente que venga una canción para cantar, sino dile al Señor, Señor, me arrepiento de ser necio, me arrepiento de ser necia, me arrepiento, Señor, de creer que hago las cosas bien cuando no las hago bien. Me arrepiento, Señor, de no escucharte, me arrepiento, Señor, de no buscarte, me arrepiento, Señor, de hacer las cosas por mi cuenta, me arrepiento, Señor, de no ser un fiel diezmador, me arrepiento, Señor, de no hablarte, Señor, como corresponde. Oh, Señor, me arrepiento, pero quiero volver como el hijo pródigo, Señor, a tus brazos, y quiero que cambies mi vestido, que cambies mi calzado, me hagas una persona nueva, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Gracias por tu poder espiritual se manifiesta en esta casa. Tu poder espiritual se manifiesta en tus hijos, Señor. Se manifiesta en esta noche, Padre. Aquí hombres y mujeres, Señor, que están rompiendo, Padre, con cualquier clase de pensamiento de necedad y están comenzando a abrir
su mente para ti, su corazón para ti, para que tú los dirijas, Señor, para que los dirijas en la batalla, los dirijas en las necesidades, los dirijas en los problemas y le muestres las puertas, Señor, para una vida victoriosa. Ahí donde estás, levanta las manos al cielo y dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale la gloria al Señor en esta noche, porque el Señor está contigo, el Señor está contigo, el Señor está contigo. Aleluya. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sí, Señor. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás ahí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, Gracias, Señor. tú estás aquí. Aleluya, gracias, Padre. Bendigo estas manos levantadas, Señor. Enseñad de humildad, enseñad de victoria. Bendigo estas manos levantadas, Padre. Declaro, Señor, que hay cobertura divina sobre cada uno de ellos. Que hay una cobertura, Señor, sobre ellos para que tú los dirijas. Hay una cobertura, Señor, para que tú hables a su espíritu cada día y pongas en ellos, Señor, un espíritu nuevo, renovado, fortalecido, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer aquello que solamente